¿Qué tal familia? Muy buenas noches, mi nombre es Diego y bueno, esto es Ideas Innovadoras. Hoy vamos a desarrollar la práctica, sí. Vamos a hacer una práctica. Le voy a enseñar. El tema en sí se llama líquidos parcialmente miscibles, ¿sí? O sea, tú mezclas agua y aceite, no son miscibles, ¿sí? Pero en este caso vamos a mezclar líquidos invisibles, parcialmente miscibles. Y esos líquidos parcialmente miscibles son muy sensibles a la temperatura, ¿sí? Y hacen de que se, eh, se vuelvan, ¿sí? Se unan en una sola fase y que en un momento regresen otra vez a sus dos fases, ¿sí? O sea, que estaban dos fases, llega un momento en que ya se forman una fase y luego al momento de disminuir la temperatura, aumentar la temperatura, este, eh, forma otra vez las dos fases, ¿sí? Y bueno, para eso vamos en este caso a utilizar, ¿sí? Dice acá, hacer el estudio de un equilibrio heterogéneo de dos líquidos, solución de fenol, sí, al 60% y agua, ¿correcto? Ok, ya. Entonces en este caso, ya. Caso número uno. Bueno, dice la miscibilidad de dos líquidos aumenta con la temperatura, claro. Aumenta con la temperatura la miscibilidad. Sí, porque te lo había apuntado. Bueno, aquí lo busco. Sí, y bueno. Y eventualmente en algunos pares de líquidos se observa una, ¿sí? Temperatura en la cual las dos composiciones de las dos capas saturadas se aproximan a la otra. O sea, ¿qué quiere decir? De que, por ejemplo, cuando tenemos el contacto líquido y vapor, ¿sí? Hay un momento en que la composición del líquido y la composición del vapor es la misma, ¿sí? ¿Correcto? Y bueno, en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de las composiciones o sea, son dos líquidos miscibles y se está mezclando, ¿sí? Y va a llegar un momento que la composición del fenol y del agua va a ser la misma, ¿sí? En una sola fase. Y si en la cual es posible la miscibilidad en todas las proporciones, llamada temperatura de cosolución o punto de disolución superior, ¿sí? Este punto, ¿sí? Que marco acá es el punto de cosolución, ¿sí? Bueno, comencemos. Bueno, ya. El cuadro que vamos a utilizar es el siguiente, ¿sí? Acá vamos a poner, por ejemplo, ya. Por ejemplo, líquidos parcialmente miscibles ponen fenol agua. Y bueno, acá vas a poner las temperaturas. Y acá, en este caso, eh, vas a poner en este caso no sé, porcentaje en volumen, porcentaje en peso, ¿sí? O en este caso la fracción molar o lo que guste, ¿sí? Y bueno, ya acá mayormente siempre ponemos acá el agua acá al final. Y bueno, ya utilizamos en este caso los siguientes reactivos, ¿sí? Ya en sí vamos a utilizar 10 tubos, ¿sí? Y bueno, este va a ser, ¿sí? Te piden preparar una solución acuosa del 60%, ¿sí? 60% por cada 100 mililitros, ¿correcto? Ok. Entonces, en este caso, vamos a hacer un supuesto, ¿sí? Ya, nos dan estos datos, nos dicen solución de fenol 10, solución de fenol 9, 8, 7, ya. Te dan los mililitros. Acá te da el agua, ¿sí? ¿Correcto? Ya. Precisión de turbiedad, ya. Se lo dice, se calienta la solución, el agua fenol, hasta de 0 a 110 Celsius, 82 se agita constantemente el tubo, siempre dentro del agua helada baño María. ¿Sí? Ya. Ok. Baño María es cuando lo calentamos, ¿sí? Ponemos un frasco y ponemos en una solución acuosa, ¿sí? Una solución de agua. En el termómetro de la solución turbia, cada tubo se aclara según la temperatura notable. Ya, vamos a elaborar ¿sí? en nuestro cuadrito, ¿sí? Ya. Tenemos esto para completar, ¿sí? A ver cómo lo vamos a desarrollar. Tienes en dismoles. A ver, vamos a aplicar un poco de geometría, ¿correcto? Entonces nos vamos acá, ¿sí? A ver, un toque, ahorita va a aparecer. No, no. Ok, ya. Entonces vamos acá, ya. Vamos a utilizar el primer dato, ¿sí? Por ejemplo, dismoles. Ponemos acá en este caso dismoles. Uy, muy grande. Acá. Voy a borrar esto, correcto. Voy a poner acá, acá, 10 moles. Entonces pongo acá 10 moles. 10 moles de fenol. Aquí dicen 10 moles de fenol, ¿sí? 10 moles de fenol. Sí, pues el fenol es el siguiente, ¿sí? Es benceno.
unida a un grupo hidroxilo. Correcto, correcto. Si era 6H6 al comienzo, como benceno, entonces pasará al otro caso. Si le agregamos en este caso un enlace, pierde un hidrógeno. Y bueno, le agregamos el grupo H. Es el fenol, ¿sí? Entonces decimos la de fenol, aplicamos estequiometría. Decimos, dimos la de fenol, entonces tú quieres obtener en mililitros porque vas a utilizar porcentaje en volumen. Sí, entonces en este caso ya vas a hacer lo siguiente. A ver, tú, claro, tú dices, ahí te dicen que la densidad, acá miren chicos, acá la densidad del fenol es 1,06 gramos por mililitro. Entonces tú vas a usar eso, si vas a decir, en este caso, quieres eliminar los moles. Entonces, abajo vas a poner, en este caso, vas a poner que un mol del fenol, vamos a poner fenol FEN, ¿sí? Mol del fenol, o mejor al fenol le vamos a poner un X, ¿sí? El mol del fenol, voy a borrar acá, el mol del fenol, vale, no era eso, fenol, ¿sí? El mol del fenol en este caso vale, un mol vale, es su composición estándar, ¿sí? 94,11 gramos. Y ahí eliminamos en este caso los moles. Eliminamos los moles. Yo también voy haciendo mi cuadrito acá. Un toque. No, ya. Entonces ya tenemos en gramos, ¿correcto? Del X, compuesto X. Entonces luego multiplicamos acá, ¿correcto? Vamos a multiplicar acá por. Vamos a multiplicar acá por. Vamos a poner así. Por, en este caso, queremos convertir en mililitros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a decir que acá la densidad, arriba ponemos mililitros y abajo ponemos gramos para eliminar, ¿sí? O sea, un mililitro y dicen que vale 1,06. Ahí te dicen 1,06 gramos por mililitro. Tú lo puedes invertir, ¿sí? Un mililitro equivale a 1,06 gramos de la densidad, en este caso, del compuesto X. Y acá simplificas logramos. Y bueno, este valor te va a salir aproximadamente 10 por a ver un toque, 10 por 94,11, correcto, entre 1,06, 887 gramos. Pero te dicen ahí el 60%, entonces vamos a multiplicarlo, vamos a multiplicarlo por 60%, correcto. Si mañana tenemos práctica y luego hay otro video así corrigiendo. Entonces multiplicamos por 60% que equivale a 0,6. 0,6 en este caso saldría 532,69 o 532,7. Sale 532,7 gramos. ¿Correcto? Ese va a ser nuestro primer dato, ¿sí? Apuntando acá. 532,7 gramos para 10 moles. Sí, vamos a hacer lo mismo, sí, en este caso para cuando haya más moles, por ejemplo, cuando haya 9 moles, ¿sí? Bueno, ya, acá lo completamos. Por ejemplo, acá te dicen de que no hay nada, ¿sí? No hay nada de agua. Acá dice 0 mililitros para el primer tubo. Entonces vamos a usar el segundo tubo, ¿sí? Si en este caso vamos a multiplicar, vamos a hacerlo de frente, ¿sí? Bueno, acá no son 2 moles, no son 10 moles. Vamos a utilizar el segundo tubo, el acá, ¿sí? Él dice solución de fenol 9, ¿sí? 9 moles. Entonces diríamos, vamos a aplicar de frente, ¿sí? Es lo mismo cambiando los números. 9 moles por 94,11, ¿correcto? Por, en este caso, porque eso es estándar, sí, para todo, por el 60%, ¿sí? Entre 1,06, ¿sí? Y bueno, eso les va a dar, ¿sí? Ok, les va a dar, a ver, vamos a calcular, 9 por 94,1111 por 0,6
entre 1.06, 469,42, 469,4, 469,4 gramos, ¿sí? Ya, acuérdense que para esta, acá en este caso esa es la masa, bueno, no es en gramos, sí, me falté, acá no es en gramos, acá laxo brutus, acá es mililitros, ¿sí? Mililitros, y bueno, acá también va a ser mililitros, ¿correcto? Mililitros, mililitros, ok. Entonces, tenemos esto, sí, lo siguiente. Entonces, vamos a aplicar en este caso, esto es el volumen del fenol, ¿sí? El volumen del fenol por cada 100 mililitros. Bueno, entonces lo que tú ves es lo siguiente. Te dicen de que acá hay 0 mililitros de agua. Si hay 0 mililitros de agua, ¿sí? Entonces, tu solución general, voy a poner acá, en este caso del frasco número, ¿qué? El frasco número, del tubo número 1, el tubo número 1, acá, el tubo número 1, en este caso, el porcentaje en peso, el porcentaje en volumen, bueno, eso nos supongamos que nos dan 532,7 entre 532,7, sí, va a ser por el mismo porque en este caso no hay en este caso ninguna, es la misma, sí, va a estar al 1%, o sea, al 1%, 100%, ¿sí? Ya, no le agregamos nada de agüita, ¿sí? Ok, entonces voy a apuntarlo también yo. Ya, ahora vamos a borrar esto, ¿correcto? Entonces vamos a utilizar el segundo dato, que sería en este caso 469,4 gramos, 4 mililitros, ¿correcto? Ya, este es en este caso tu valor de agua, ¿sí? No, tu valor de fenol, tu valor de X. Entonces, pero acá, ¿qué te dan? Acá te dan algo, ¿sí? Te dicen en este caso, para el agua, ¿cuántos mililitros hay? Hay 1 mililitro, ¿sí? Hay 1 mililitro, ¿correcto? A ver, lo que acá te dicen fenol gramos. Y te dicen acá 60%, dice, densidad de la solución de fenol, gramos por mililitro. Ya, entonces, ya, vamos a suponer que la estamos haciendo porcentaje en volumen, ¿sí? A ver, por acá te dicen casi mililitros. Ok. Entonces, entonces en otro caso, dicen 100 mililitros cada 100 mililitros. Entonces correría, el 10%. Bueno, ya, hay que suponer que es así, ¿sí? Entonces, le agregamos líquido, en este caso que es 1 mililitro de agua, ¿sí? De agua. Entonces, el volumen de la solución, ¿cuál sería? Sería 480,4. Entonces tu porcentaje, el volumen sería como, sería la división, ¿sí? La división sería en este caso 429,4 entre 480,4, ¿sí? ¿Correcto? Y lo multiplico por 100%. Y bueno, ¿cuándo te debe salir? Un toque 469,4 entre 480,4 por 100%. Y sale 99,79. De 99,79% en peso, en volumen. 99,79. Ese es en ese caso del otro, ¿sí? Voy a poner acá 94,11 es el peso de fenol.
Correcto, 532,7. El otro me salió 469,4 mililitros acá. Bueno, acá es 532,7. Acá es 480,4. Correcto, entonces ya. A ver, ¿cuánto ya voy de minutos? Quiero ver cuánto para no sobrepasarme. Uy, ya voy 15. Ya chicos, vamos a hacer eso, ¿sí? Sí, la primera parte. Entonces ya vamos a elaborar, en este caso, vamos a elaborar, en otro caso, el porcentaje en volumen, ¿sí? El porcentaje en volumen sería en este caso, para el agua sería en este caso 1 mililitro por en este caso 480,4 por 100%. Y bueno, uy, te va a dar bajísimo, ¿sí? Que sería en este caso, ¿cuánto? Sería 100 entre 480,4, que te da algo 0,2, ¿sí? Y era en este caso el complemento para el 100% con el final, ¿sí? Así, correcto. Entonces, eh, a ver, acá te daba 100%, ya, por ciento, acá te daba 90 y algo, ya, ¿cómo llego? Ya, entonces, sí, ya. Entonces vamos a elaborar nuestro cuadrito de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, acá sería así, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ir avanzando. Elaboramos así, correcto, correcto. Entonces vamos a poner las temperaturas, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Por ejemplo, acá te dicen las temperaturas, a ver, temperatura en Celsius, el primer tubo, el segundo tubo, ya, o sea, para diferentes composiciones una misma temperatura. Ok, ok, ya, 30, 40, ok, te piden para esos. Entonces, por ejemplo, vamos acá a la práctica, ¿sí? Vamos a la práctica y bueno, acá te dan las temperaturas, creo. Pues acá está. Bueno, ya, te dan así, ¿sí? Las temperaturas creo que te la darán, ¿correcto? Por ejemplo, acá tengo otro ejercicio. Acá tengo otro, sí, que es la de acá, que acá te dan las 7 temperaturas. Y tú las puedes en este caso reemplazar, ¿correcto? Acá eran para 7 tubos, pero en este caso en nuestra práctica nos dan para 10 tubos. Qué buena la ingeniería. Entonces, eh, por ejemplo, acá dice para 30, 40, 45 y 50 es eso del gráfico, ¿correcto? Entonces, elaboremos las temperaturas. Pongamos gráfica, ya, 30, 40, 45, 50. 30 más 233 sería 303, ¿verdad? 303 Kelvin. Vamos a ponerlo acá, 303 Kelvin. No, acá no, 303 Kelvin. Ponemos 303 Kelvin. ¿Sí? 303 Kelvin. El otro es 40, o sea, 313. 313. El otro era con 5, 318. Y el otro era 350, ¿verdad? Más arriba, vamos a hacer 313. 313. 323. No, 300, acá más 5, 18. Y acá más 5, 323. Ok, entonces tú vas a colocar acá, por ejemplo, de 0 a 1%. Acá vamos a poner el agüita. Acá vamos a poner en este caso el fenol. Fenol. Sí, entonces no es el fenol. Bueno, acá creo que el porcentaje en peso, entonces es el 100%. Entonces te va a salir tu gráfica, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú dices, por ejemplo acá, bueno, en este caso, ya.
en ese caso, por ejemplo, voy a buscar, por ejemplo, a cierta temperatura, qué composición hay, ¿correcto? Ahí me van a indicar qué temperaturas, ¿correcto? Me van a indicar las temperaturas, por ejemplo, ya, por ejemplo, acá 303 Celsius, ¿qué composición hay? ¿Sí? Por ejemplo, acá vamos a poner, no sé, acá 10, 20, 30, 40, 50, así, 60, ya, 80, son casi. Entonces, ya, por ejemplo, acá en el segundo valor, en la segunda práctica, damos 7. Estas, por ejemplo, las podemos colocar, ¿sí? La podemos colocar y podemos ver su composición, ¿correcto? Por ejemplo, acá vemos su composición, ¿sí? Y vamos, por ejemplo, ponemos así. Supongamos que nos salió a cierta temperatura, acá, a cierta temperatura, a 323, por ejemplo, nos salió, a ver, acá, así, 20% de acá, de fenol. O sea, el porcentaje en peso de fenol. Ponemos acá. Acá sería un punto. Acá, por ejemplo, ponemos acá un punto. Por ejemplo, no sé, acá. Por ejemplo, a 303 Celsius. Puede ser acá. A 313 puede ser acá. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a ponerle. Por ejemplo, acá. Esa temperatura a 40. Supongamos que llegue hasta este punto máximo, ¿sí? Ya. Ala. Ok, así. Entonces, ya, vamos a ir ubicando así los puntos. Supongamos que nos da así los puntos. Por acá, nos da así, nos da así y nos da así. ¿Correcto? Nos da así. Voy a borrar esto que sea un poquito feito. Acá, esto. ¿Correcto? Entonces, este es en Kelvin. Entonces, ahí tú vas a elaborar y te vas a ir así, por ejemplo. Te vas a ir así, 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 así. Ya. Y por ejemplo, la profesora te pregunta, a cierta composición, por ejemplo, a 50 Celsius de fenol, por ejemplo, acá. El profe acá te pide, no sé, a ver, claro, por ejemplo, a 30, 40 Celsius, o sea, 233 a 313. Acá, por ejemplo, me salió descomposición de fenol. Por ejemplo, te dice en qué punto hay, o sea, a qué punto hay una composición homogénea, o sea, tanto el fenol como el agua tienen la misma composición, o sea, 50-50%, por ejemplo. Supongamos que hubiera sido acá 40, acá 40 y 60. Por ejemplo, esta temperatura va a ser en ese caso, va a ser como acá dice en la teoría, dice acá, sí, dice acá, en el cual es posible la miscibilidad en todas las proporciones llamadas temperatura de consolución. ¿Sí? Acá va a ser temperatura de consolución, en este caso va a ser la máxima, ¿sí? Porque hay también, en este caso, hay gráficas que te salen así, ¿sí? Gráficas que te salen así. Al revés, ¿sí? Acá sería mínima. Por ejemplo, acá podemos observar, bueno, ya, eso lo haré en otro video, ¿sí? Y bueno, entonces, así, chicos. Entonces, por ejemplo, ustedes van a indicar, acá hay dos fases. Como le dije, los líquidos parcialmente miscibles, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, como le digo, la miscibilidad es en este caso para líquidos que no, o sea, que no reaccionan. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, el ácido carbónico con el agua. En este caso, a reacción, entonces no es líquido miscible. Por ejemplo, en el caso de líquido, el agua fenol es normal.
va a haber un momento que van a haber dos fases. Por ejemplo, acá, esta va a ser dos fases y afuera va a ser una fase, ¿sí? Va a ser una fase. ¿Correcto? Acá es fenol. Acá va a ser del fenol. ¿Correcto? Ya. Un toque. Un toque. Voy a hacer algo que es... Bueno, ya. Bueno. Entonces, van a hacer eso y van a indicar una fase, dos fases. ¿Qué preguntas te hacen? Por ejemplo, te preguntan acá, van a los cálculos y esto, y acá van a indicar la temperatura. Vamos a utilizar la densidad, el peso molecular, todo eso. Por ejemplo, vamos a hacer la gráfica así, y vamos a unir los puntos. Indique las áreas que representan una o dos fases, como les dije, y determina la concentración, ¿sí? Pones una temperatura, bla, y te sale, ¿sí? Y supongo que te indicará más preguntas, o sea, el punto donde los líquidos son realmente visibles. Y bueno, eso ha sido todo, sí. Hasta luego, ha sido un gusto y bueno, chao.